Buenas noches, junto a mis compañeros Marvi Guido, Edson Cadena y quien habla Ivonne Montenegro. Vamos a hablar del análisis de mercado y gestión de riesgo, llevando productos de Crescent Waffles al mercado en India. Vamos a iniciar hablando qué es el análisis de mercado. El análisis de mercado es un proceso que se lleva dentro de un plan de negocios de exportación donde se evalúa el entorno en el que la empresa planea operar. Es decir, se busca identificar qué oportunidades, qué segmentos con potencial de consumo, tendencias y ventajas competitivas tiene y los riesgos como barreras culturales, competencias, regulaciones y fluctuaciones económicas. Dentro de un análisis de mercado se debe considerar o tener en cuenta el tamaño del mercado, el comportamiento del consumidor, la competencia local e internacional, los factores socioeconómicos y demográficos, el entorno macroeconómico y político. Cuando nosotros hablamos de la introducción de negocios internacionales, trabajamos con un libro de Charles Hill. En este mencionaba que cuando una empresa buscaba expandirse debía ajustar su estrategia comercial y financiera al mercado meta, que quiere decir que debía evaluar que cada país era diferente. Eso quiere decir que sus aspectos económicos, culturales y legales iban a cambiar. Entrando ya en el caso, el objetivo que puntualizamos fue internacionalizar la marca Crepes and Waffles mediante la apertura de locales en ciudades estratégicas como Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore. La propuesta de valor es llevar gastronomía artesanal ofrecida por Crepes and Waffles, acompañado de un modelo social basado en la contratación de madres cabezas de hogar. El crecimiento, en el análisis de mercado, el tamaño de crecimiento del mercado, se evalúa que el mercado de alimentos y bebidas en India es uno de los más grandes del mundo, con una proyección de crecimiento del 13%. A su vez, que el segmento de alimentación y postres gourmet ha crecido por el aumento de la clase media urbana y sus hábitos alimenticios se han abierto a las marcas internacionales. A su vez, en la parte de segmentos de consumidores, se manejaría la parte de entre 20 y 35 años, quienes son los que tienen ingresos medios y altos, interesados en experiencias gastronómicas modernas e internacionales. También las clases de la familia de clase media alta, quienes buscan lugares de consumo con buena relación calidad-precio y productos de confianza, y los turistas internacionales, teniendo en cuenta que algunos buscan marcas internacionales para su alimentación. En cuanto a preferencias de preferencias culturales y religiosas, más del 30% de la población es vegetariana. Tienen restricciones religiosas que limitan el consumo de carnes de res y cerdo, y la tendencia de crecimiento hacia dietas veganas y saludables, lo que digamos que motiva a que algunos de sus productos en helados artesanales se hagan sin lácteos y con productos locales, de frutas locales. En cuanto a la competencia en la parte local, está Coffee Day, Barista y Haldirams. Haldirams es una marca en postres. En cuanto al internacional, se encuentra Starbucks, Dunkin' Donuts y Baskin Robbins, quienes ya son marcas consolidadas en esas grandes ciudades. Sin embargo, Crepes and Waffles tendría una posibilidad de ser aceptada por sus productos y su modelo social, teniendo en cuenta que para la población femenina no hay empleos muy confiables y este podría ser un plus de un modelo social para abrir el mercado laboral o pues digamos que influenciar en el mercado laboral femenino. En cuanto a la ubicación estratégica, estas tres ciudades mencionadas tienen una mayor densidad de consumidores premium y centros comerciales internacionales. En zonas de mayor potencial serían áreas cercanas a universidades, distritos financieros y centros comerciales de lujo. En los factores socioeconómicos, India cuenta con más de 1.400 millones de habitantes, de los cuales una parte pertenece a la clase media urbana. La economía en India mantiene tasas de crecimiento superiores al 6%, lo que aumenta el consumo interno bruto. En cuanto al análisis PESTEL, tenemos la parte política, donde aparte, pues, a pesar de que es una estabilidad política relativa, cuentan con permisos de inversión extranjera, lo que promueve la entrada de capital extranjero en alimentos y retail. También manejan tratados bilaterales de comercio internacional con Colombia, lo que le da un plus para la apertura de esta marca en la India. India es la quinta economía del mundo, con el crecimiento del PIB del 6%, como ya lo hemos mencionado, y uno de sus riesgos es la fluctuación de la rupia india frente al dólar y el peso colombiano.
En cuanto a lo social, ya hablamos de las preferencias alimentarias de la población, de su población la mayor parte es joven y una de las cosas importantes es la hospitalidad y la experiencia en el consumo de alimentos. En lo tecnológico tienen avances en pagos digitales, la oportunidad de integrar tecnologías en reservas, pedidos en línea y fidelización. En lo ecológico manejan regulaciones ambientales estrictas en envases plásticos de un solo uso y las posibles ventajas competitivas que de Crepes and Waffles sería reforzar la imagen como una empresa responsable y sostenible. En la parte legal, deben manejar regulaciones en etiquetado y certificaciones alimentarias, cumpliendo también con los requisitos de importación de algunos ingredientes de frutas y cumpliendo también con algunas barreras iniciales en productos procesados y de algunos vegetales según el segmento que se vaya a trabajar. Buenas noches, les voy a hablar de la gestión de riesgos de nuestra empresa Crest and Waffles con nuestra producción en la India. ¿Qué puede fallar y cómo mitigarlo? Primero, riesgos cambiarios. Encontramos que puede fallar la fluctuación entre rupia india y el peso colombiano, pueden afectar costos, precios y rentabilidad. ¿Cómo mitigarlo? Uso de cobertura financiera, derivados, contratos en moneda local y monitoreo constante del tipo de cambio. Barreras legales y regulatorias. ¿Qué puede fallar? Incumplimiento de normas alimentarias, etiquetado, certificaciones halal o vegetarianas. ¿Cómo mitigarlo? Asesoría legal local, cumplimiento estricto de normativas y adaptación de productos según exigencias culturales y religiosas. Choque cultural y preferencias alimentarias. ¿Qué puede fallar? Productos no adaptados a gustos locales, alta proporción de vegetarianos, rechazo a carne de res y cerdo. ¿Cómo mitigarlo? Investigación de mercado, desarrollo de menú local, opciones veganas sin carne y pruebas pilotos en ciudad clave. Competencia intensa. ¿Qué puede fallar? Presión de marcas internacionales como Starbucks, Dunkin' y locales como Haldirans y Café Coffee Day. ¿Cómo mitigarlo? Diferenciación clara, modelo social de contratación de madres cabeza de hogar, marketing emocional y experiencia gastronómica única. Costos de importación y logística. ¿Qué puede fallar? Altos aranceles, transporte costoso y problemas de cadena de suministro. ¿Cómo mitigarlo? Producción local de insumos, alianzas con proveedores indios y análisis de costos desde la planeación contable. Riesgos financieros y de inversión. ¿Qué puede fallar? Mala proyección de ROI, sobreestimación de demanda o elección incorrecta de modelos de entrada, franquicia, sucursal, exportación. ¿Cómo mitigarlo? Evaluación financiera rigurosa, simulaciones de escenarios y decisiones estratégicas basadas en datos contables. Gestión de riesgos. Acá les voy a hablar de cómo el contador puede mitigar los riesgos. En cuanto a la planeación financiera, proyectar costos reales y asegurar la rentabilidad. En cuanto al control interno, diseñar mecanismos para monitorear riesgos y evitar fraudes o errores. En cuanto al cumplimiento normativo, garantizar que la operación cumpla con las NIF y leyes fiscales locales. En cuanto a la toma de decisiones, proveer información clave para definir precios, alianzas y estrategias de entrada. En cuanto a la responsabilidad social, reflejar en informes financieros el impacto positivo del modelo social de la empresa. Muchas gracias. Bueno, continuamos en nuestro caso de Crepes and Waffles al mercado indio. ¿Cómo afecta con la profesión contable? Relacionamos planeación financiera y presupuestal. El contador debe proyectar los costos de producción, transporte, aranceles y adaptación de los productos al mercado indio. En el plan de negocios como tal, el área contable asegura que las proyecciones sean realistas y que exista rentabilidad. En el ámbito normatividad internacional, la profesión contable está directamente relacionada con el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, las NIF, y con la legislación tributaria de la India. El contador debe revisar tratados comerciales, tarifas, aduaneras y regulaciones fiscales para garantizar la legalidad de la operación. Bueno, gestión de riesgos y control interno. En un plan de transportación existen riesgos cambiarios, rupia india versus peso colombiano, inflaciones locales y fluctuaciones en los costos de importación. El contador se encarga de diseñar controles internos para mitigar estos riesgos como tal.
Continuamos con la evaluación de inversión y financiamiento. El área contable analiza si es más rentable exportar directamente, asociarse con distribuidores locales o pues crear sucursales en India. También gestiona fuentes de financiamiento y calcula el retorno de inversión. En las tomas de decisiones estratégicas, la contabilidad no se queda solo en los números, sino brinda información clave para la gerencia, decida sobre precios, estrategias de entrada, alianzas y logísticas. Un error contable pues podría implicar pérdidas millonarias o sanciones fiscales. La responsabilidad social y ética. En el caso de Crets Waffles, su identidad empresarial está vinculada en la generación de empleo y la inclusión laboral, por ejemplo, contratación madres cabezas de familia. El contador debe reflejar en los informes financieros estas prácticas que son valoradas en mercados internacionales y fortalecen la imagen de la empresa. El caso de estudio no se trata solo de despertar helados o creds, sino de cómo la profesión contable guía todo el proceso desde la planeación del negocio, la legalidad internacional y la gestión financiera, hasta la toma de decisiones estratégicas sin labor contable en exportación de Creds and Wolfes al mercado indio, pues carecería de solidez y sostenibilidad. Muchas gracias.